Parece que está fallando, pero más bien no es algo de cada uno, es en general. Ya, ¿Ya está? ya. Sí, estamos. Decía José Gabriel que este segundo bajo, el 11 sería correcto, sería oportuno que lo rehagas, que lo revises. ¿Ya? Por favor. Parece que no volvió todavía José Gabriel, o está muteado. Ahí está, ahí está. Hola, hola, sí, sí, entró muteado. Ya, lo voy a hacer el bajo del 11. Sí, sí, con un poco más de atención, todas las cosas. No, no. Mira, tienes una especie de menú para los números. Tienes esa guía que les he dado para los saltos característicos que pueden serte útiles. No te zafes de eso. Por el momento no tiene sentido hacerlo. Lo que estamos tratando es de entrar en un cajón. Yo los estoy queriendo meter a un cajón. Cuando ustedes aprenden a moverse muy bien en el cajón, a pararse, hincarse, sentarse, pararse de cajón, muy bien. Después yo les voy a tirar una patada para que salgan del cajón, es obvio. Pero en este momento hay que aprender a moverse, como dices tú, creativamente dentro del cajón. ¿Ya? Ya. Después tenemos Fabián, me parece, ¿no? Sí, aquí estoy, maestro. A ver, mostrame tu cara, Fabián, que nunca te he visto. Estoy aquí. Ajá. Tú ya tienes, ¿no? Un poco de experiencia con la armonía. Ah, he estado pasando un poco con el Gabriel desde el anterior año, pero más o menos. Sí, porque está bastante correcto lo que haces. Mm, te digo ya, en tu melodía te he puesto OK simplemente porque no hay mucho que decir. Ok, Está todo correcto. Mirad lo que les he mandado hoy día para ver algo más que se podía haber hecho para moverse ujú, hacia el la menor, hacia el fa. Eso, eso puedes empezar a hacerlo, ¿no? Porque ok, lo voy a revisar. te mueves, ¿no? Ok, Y en tu bajo, en lo que he visto de tu bajo, ujú, es la misma observación de ese 6 en el re agudo sí, y no está mal tu resolución en el segundo sistema, cuando hay el sol B cuadro, que tú haces 2, 4, 6, vas a sol mayor y ujú, después, vas a re mayor con ese 2, 4, 6 y después vas recién al si menor. No está mal, no está mal, pero sería más directo que tú hagas lo que te marcaba, ¿no? Sexto, quinto, primero, ok, tan. Es ok, mucho más carácter. Y bueno, esto me parece que está bien. En el sistema 4 ujú, igual, sexto, quinto, en mi menor. sí, te lo estoy viendo. Y cuidado en el sistema 5 en el último renglón. En el contralto tienes en el primer compás un do re sostenido en tu contralto, que es un salto de segunda aumentada. Ok, cierto. Recuerda que el modo menor, acordarse que el sexto grado, en este caso el do, tiene que bajar. Ok, ok, ¿Sí? perfecto. ¿Tienen algunas preguntas, dudas o cosas que preguntar? Eh, yo, maestro, en ese ejercicio de Fabián, Sí.
el segundo, el bajo, perdón, es el primer ejercicio, el compás 16 que tiene él. 6, 7, 8, 9. Espera, tengo que ubicarme, pero aquí no está. Aquí. O sea, el cuarto sistema del primer Sí. ejercicio. No, pero él ha hecho solamente un bajo, ¿no es cierto? Sí, solo he hecho el 10, el ejercicio 10. Sí, Claro, del ejercicio 10, de eso quiero decir, del el cuarto sistema, entre el primer compás y el segundo. sí, un ratito, un ratito. Esta es la melodía. Este debe ser el bajo. Ya. ¿Qué sistema, perdón? El cuarto sistema, Sí, entre el primer compás y el segundo. sí. Nos hablaba usted de la síncopa armónica. ¿Se rompe aquí la síncopa cuando se hace una inversión del mismo acorde? Estamos hablando de el bajo que hace mi, la, re, ¿no es cierto? Ese mismo. Ese re que está, ¿no ves? En tiempo débil Sí. de la síncopa. Y va al siguiente compás y hace el do, el bajo, la inversión. Eco, atención, buena pregunta. Es el mismo acorde, pero cambia la naturaleza con la séptima. ¿Ah? Ajá. O sea, se percibe una diferencia. No sé, aquí voy a ver si logro un puesto. ¿Es así? ¿Escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, se nota. Se nota que como que si hubiera un cambio, ¿no es cierto? Aun cuando no cambia, aumenta una nota, pero esa nota le da un sentido de cambio. La observación era correcta, la observación era correcta. Pero si uno coloca otra nota del acorde, ya no queda bien, solamente es la séptima. Con la séptima, tiene que tener la séptima. Si cambia posición el mismo acorde, no es lo mismo. Ujú. Por decir, si fuera en vez del do, tendríamos un fa sostenido, ¿no? Sí. Re, no funciona. Tendríamos que poner en alguna parte una séptima. Aumentarle una nota para que cambie el acorde efectivamente, ¿no? Ujú. Gracias, maestro. ¿Sí? Sí, sí. No se ha aclarado mucho o No, sí, no me está están claro. creyendo. Ah, claro. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Mm, Está claro, maestro. Está todo claro. Sí, maestro. Entonces, déjenme ver. Denme un minutito, por favor. Ya.
Pueden entonces lanzarse con el 11 para la próxima lección, entonces el 11 realizado todo a 4 voces y el 12 numerado, solamente numerado. Pero el 11 ya lo enviamos, maestro, porque ahora era 10 y 11. Pero yo A no- 4. O algunos entonces, no, ¿no? Yo no hice el 11, pero lo hago, digamos, no hay problema. ¿qué pasa? ¿Sabes qué ha pasado, Jimmy? Simar, es que en tu segundo correo había solo un fragmento del 10. Yo he mirado solo eso. Entonces Ah, ya. no he Tal vez revisado. tal vez lo No he exporté mal, maestro. Ya. Bueno, revisen por si acaso el 11, ya, échenle una revisadita y me enumeran el 12. El 12 Ok. y el 13. 12 y 13. Ya. Ya, la Solo particularidad, enumerar el 12, ¿no? ¿cómo? Solo enumerar el 12 y el 13. Sí, solamente enumerar 12 y 13. La particularidad de estos bajos están pensados con modulaciones a los tonos cercanos, aun cuando no aparezcan alteraciones. Ya. Porque cuando aparece una alteración es bastante fácil darse cuenta que ha modulado, ¿no es cierto? Es un poco más complicado cuando no hay alteraciones y hay modulaciones. Entonces, aquí sí que les va a ser útil ese promemoria que les hice la vez pasada de los saltos, el semitono, el salto de tercera, el salto de cuarta. Aquí les va a ser útil. ¿Ah? Entonces, hay que rajarse con eso. Ok. Ya, maestro. Ok, maestro. ¿Han visto la pequeña conferencia de nada? ¿Han visto? Sí, maestro, hemos visto y hemos tenido una pequeña discusión en grupo también para asegurarnos de que todos tenían el concepto en su mente. ¿Y qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Hola. Ya, pues sí, Mar. Ah, pensé que estaba hablando Fabián. Ah, maestro, lo que más vi, la obra que más me impresionó fue la de bajo, esa obra para bajo, cómo le saca hasta el sonido como de chirrido, ¿no? Y, Sí. charlábamos con el maestro Gabriel, que para mí lo más interesante que dice en toda la charla Estrada es que a veces el músico en todo su afán de estudiar y todo empieza a sobrepensar mucho y pensar más en código y en simbología que en música, en sonidos y en sensibilidad, digamos. Eso era tal vez lo más interesante de las Ajá. cosas más interesantes. De lo que más te ha Sí, impresionado. sí, eso. ¿Alguna otra opinión? El otro importante aspecto que tocaba la conferencia era la integración de las diferentes disciplinas artísticas y cómo el músico del siglo XXI debería tratar de ampliar su mente con respecto a este quehacer artístico, integrando diversas disciplinas artísticas. Ese sería otro gran mensaje de la conferencia, a mi parecer, ¿no? Desde luego, desde luego. José Gabriel, ¿qué dices? Le cuento que esta semana he estado bastante ocupado, no lo pude ver bien. Voy a ver si están las grabaciones de esa conferencia. Pero a todo Sí. lo que he escuchado y he visto los comentarios, puedo sacar solamente una conclusión de que esto de la música es como
un mundo, ¿no? O sea, no es necesario quedarse en un solo lado y sino conocer todos los rincones que se puedan, ¿no? Y a lo que he visto, una de sus, solamente eso es lo que mencionaba el contrabajo, es que él hace uso de eso, ¿no? Se apoya del sonido y trata de experimentar. Sí, yo creo que hay un aspecto interesante que es, bueno, yo soy muy amigo de Julio, ¿no? Somos muy amigos. Hay un aspecto que él recalca, quién sabe para lo entender, es una opinión como cualquier otra. El aspecto de la ya cuando él hace la distinción entre composición y creación musical. La creación musical tiene un nombre y apellido. Se llama composición, ¿no? La distinción que él hace es un poco polémica, obviamente. Polémica, se pone en contraposición al mundo académico, como en cierta medida pasó también con John Cage en su momento, ¿no es cierto? En los años 50, los compositores Pierre Boulez, Luciano Berio, Stockhausen, empezaron a utilizar un sistema de composición muy complejo y muy determinado, ¿no? Esa época se llama estructuralismo, precisamente porque se estructuraba todos los parámetros de la música, el sonido, la altura, el timbre, la dinámica. O sea que tú sabías que en tu esquema el mi bemol tenía que ser en tal octava, tenía que sonar piano, tenía que ser staccato, el do tenía que ser legato, que era largo, que duraba tal. Era todo parametrizado de una manera excesiva. Entonces, llega John Cage con las moneditas chinas, el Lijin, que digamos podemos hacer un equivalente como si fuera con los dados, y dice, bueno, tiro los dados, si sale 5 voy a poner un do que dura tanto, si sale 6 voy a poner un mi bemol que dura tanto, es staccato, y jugando con los dados aparentemente obtiene el mismo resultado que obtenían los otros pasando las noches pensando y estructurando. Entonces, esas dos posturas antitéticas aparentemente llevan a un resultado similar, pero en realidad no son similares. O sea, son similares para la gente de la calle que escucha. Parecen la misma cosa, ¿cierto? Pero no son la misma cosa. Aclararemos eso. Hay una cosa que también en la que hay que ubicarse. Hay mucho cuestionamiento sobre la música actual y la música del siglo XX, como que perdió su nexo, su contacto con el público. La música nunca ha tenido un gran contacto con el público realmente. ¿Quién sabe? Mozart, porque hace da informaciones. Da una información, dos informaciones y las repite, entonces es bastante fácil que se impregne en la memoria esa información. Entonces ya después que uno la ha oído
3 veces, empieza a silbar y pasa lo mismo que pasa con las canciones populares, ¿no? Las canciones populares también dan siempre una repetición de una información, de manera que ¡ting! Se pega a la memoria y ya después hasta se hace un éxito, se hace un hit, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer la distinción, como con la lectura, ¿no es cierto? Una cosa es el lector y otra cosa es el que lee los periódicos, las revistas, las revistas de chismes con fotos de la actriz media desnuda. Lindo, maravilla. Pero leer un libro es otra cosa. Entonces, esas dos categorías de un lector que lee libros, de un lector que lee revistas, es la misma cosa que pasa en la música entre el público y el oyente. El oyente es nuestro público, no es el público en general. Porque el oyente tiene interés de oír lo que va a oír. El oyente va a un concierto y quiere oír, quiere ver qué pasa. Entonces, no necesitamos ser muy fáciles, porque el oyente también, cuando es más fácil, se aburre. Tenemos que entender que si hacemos un tipo de música creativa en el sentido de elaborada, digamos, una música elaborada, no vamos a tener mucho oyente, ¿no? Muchos oyentes. Vamos a tener una audiencia seleccionada y además exigente, porque siendo una audiencia seleccionada y exigente es porque es gente que oye mucho, oye bastante, entonces sabe distinguir. Si hacemos para ustedes en este momento están armonizando la melodía y si sale correcta, es un logro, ¿ok? Ya después, cuando empiecen a elaborar con los elementos que disponen, hacer pequeñas modulaciones, dominantes, secundarias, hacer que eso sea más interesante al oído, ya empiezan a encarrilarse en lo que es la elaboración, ¿cierto? Entonces, un poco volviendo al tema, Julio Estrada es un poco, en cierta medida, no en lo que hace, en la postura que él tiene, es antiacadémico. Nosotros nos matamos de risa juntos porque él dice, yo soy un académico muy fino, dice él, ¿no? Es un chiste porque de alguna manera vamos a hacer, el mismo grupo de contrabajos me encargó una obra que está toda escrita, entre comillas, académicamente, y que suena tan bulliciosa como dijo Julio. Lo que pasa es que Julio ha estado una semana, 10 días con los contrabajistas diciéndole, hace esto, hace este otro, porque es su manera de trabajar, ¿no? Ahora, también les voy a poco a poco mandar un libro de semiografía, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en un aspecto. Respecto a lo que dice Julio, que sobre la creación musical, estoy muy de acuerdo con él. Hay un paso que yo creo que a él se le escapa. Y es que si yo tengo una obra que está escrita de manera, trato de escribirla de manera, entre comillas, tradicional, esa obra va a Corea y la tocan sin problema. El problema de Julio, y él lo sabe y él lo dice, es que si él manda una obra a Corea, él tiene que ir a Corea, porque la manera de que él escribe es una manera
que necesita un soporte directo con el compositor. Eso es un poco, por una parte, la presencia del compositor puede ser una experiencia más enriquecedora que una partitura, que es mucho más fría, ¿no es cierto? Pero por otra parte, en la realidad es mucho menos práctica como situación. Por eso él dice, yo no compongo, yo creo. Porque componer significa también plasmar la idea en un papel, ¿cierto? Entonces, son cosas que hay que un poco ir pensando porque las dos ideas de concluir el asunto o empezar el asunto en un papel es una cosa que te da ciertas perspectivas y te pone cierta, sobre todo te da una posibilidad de interactuar con una persona sin verla, sin conocerla. En el otro caso, la interacción está vinculada a tu presencia. Y mientras puedas estar presente, es una maravilla. Entonces, ese es un lujo que Julio o se puede permitir hoy en día, que lo invitan y puede viajar y lo invitan. Pero si fuera Julio Estrada de hace 30 años, no funciona. Porque no lo invitan. Entonces, en general, son posturas que pueden funcionar en una discusión, digamos, entre él puede discutir y puede poner esa postura en un ambiente donde hay compositores profesionales. ¿Cómo ejercer la profesión? Exactamente. Yo ejerzo de esta manera, tú de esta otra manera, en fin, es una cuestión de ese tipo. Obviamente, en lo que él habla de tratar de encontrar un sonido, una idea personal y todo eso es obviamente correcto, ¿no? Poco a poco. Y en ese sentido yo creo que la escuela, el estudio de estas cositas que estamos haciendo, de estas cositas y a través de estas cositas que son relativamente elementales, ustedes tienen que empezar ya a darse cuenta de cuáles son sus positivos y cuáles son sus negativos, ¿no? Cuando José Gabriel me dice, yo quería ser más creativo, ok, ese es un aspecto positivo de José Gabriel, evidentemente. Solo que esa creatividad tiene que ser encaminada de una manera que pueda surgir, pueda realizarse. Entonces, si tú eres creativo y modulas aquí, allá, donde sea, de una manera, entre comillas, correcta, es una maravilla, nadie dice nada. Pero si eres simplemente creativo y dices, se me ocurre, ¡pum!, estoy en do mayor y aquí me voy a mi bemol, es demasiado, es una creatividad un poco descabritada, un poco salvaje, ¿no? Tienes siempre que medirte con una realidad. Ese es el consejo. Y lo mismo yo le diría a Fabián, sé más creativo. Claro. Trata de ser más creativo. Okay. A Jimmy le diría, hermano, la cuarta y sexta, pues, no seas malito, ¿no? Porque, lo que revela es su empecinamiento en usar la cuarta y sexta. Eso quiere decir que tienes tus ideas, pero de todas maneras hay que confrontar las ideas también con la realidad, ¿no? No te gusta, ok, perfecto, no te gusta, pero hay siglos en los cuales esa solución en un lenguaje, esa solución tiene un significado.
El significado, estoy cerrando una frase, estoy cerrando un discurso, estoy cerrando una obra, y nada más, cuarto es ¿qué vamos a hacer? En fin, es interesante que se oigan estas cosas, yo los voy a ir mandando siempre. Y vean también en YouTube, hay cantidad de conferencias de músicos. Vale la pena verlas y hacerse una idea poco a poco de lo que es este mundo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de la música elaborada, música de concierto, llámenla como quieran, ¿no? Otra cosa son seguramente son otra cosa las otras actividades que hacen con la música, que sé yo, música de cine, música de teatro. Para esa música es mucho, mucho más necesario saber bien lo que estamos haciendo, ¿no? Porque ese material es el material que se usa. La música tonal, la música modal, hay que saber conocer mucho más. Han habido dos profesores, bueno, compositores importantes, que ustedes saben, Alberto Ginastera, por ejemplo, en Argentina, y en Italia había un profesor, un compositor, Goffredo Petrassi se llama. Y es singular que el mejor alumno que ha tenido Ginastera era Astor Piazzolla. Y el mejor alumno que ha tenido Petrassi era Ennio Morricone. Y ninguno de los dos ha incursionado en la composición en el sentido de concierto, ¿no? Han hecho ellos han apuntado a la música aplicada, a un tipo de música que de alguna manera se ha hecho comercial, pero que es una música de altísima calidad, ¿no? Y que denota un conocimiento además de la literatura musical. Ennio Morricone no es que invente mucho, ¿no? Hay por ejemplo, una cosa que se llama el clan de los sicilianos. Una cosa así. Y esto es Bach. Es Bach. Es una secuencia de Bach. Y la misma cosa encuentras en Oblivion, ¿cómo se llama eso? De Piazzolla. Entonces, ellos tienen una cultura musical muy fuerte, tienen un oficio excelente. Y por eso les digo, para cierto tipo de actividades musicales como es el teatro, la televisión, la publicidad y cosas, sí que hay que saber muy bien las reglas de la música tradicional tonal, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario. En ese sentido, creo que igual es bueno que ellos hayan tenido esa formación y no necesariamente significa que tienen que seguir el camino del maestro, ¿no? Creo que eso es lo Absolutamente. Por eso les digo, interesante. yo les puedo, por experiencia, yo les puedo aconsejar, contar de mi experiencia. Yo lo que les aconsejo es que traten de, a través de estos ejercicios que están haciendo, ir poco a poco tratando de entender cuáles son sus capacidades, sus fortalezas y sus debilidades, por decir, ¿no es cierto? De alguna manera eso les va a ayudar porque no existen caminos mejores y caminos peores, elecciones buenas o elecciones mejores. Existen simplemente cosas diferentes, ¿no? Claro que sí.
Comentándoles, Ennio Morricone tiene un complejo. Tiene el complejo de que él no ha sido un compositor o no se ha dedicado a la composición creativa, digamos, de alguna manera, de concierto. Y él trata de hacer cosas, pero como no ha tenido no ha participado activamente a toda la evolución lo que él hace son músicas de hace 50 años, o sea, utiliza esquemas, sistemas y hace música horrible, horrible simplemente. Y se queja, dice, pero no me toman en serio los compositores a mí, ¿por qué? Dice, porque hace música horrible. Entonces, es tan horrible su música de concierto cuanto es buena la música de cine. Es exactamente inversamente proporcional. Y bueno, finalmente, ahora que tiene 90 años, se ha resignado y se dedica a la música que le sale bien, que es la música de cine, ¿no? En eso es genial. Sí. Pero precisamente él no ha querido entender que era una opción diferente, no es que era peor, era diferente. Por eso no es necesario ser Boulez Jr., Stockhausen Jr., pero tampoco es obligatorio ser Piazzolla Jr., ¿no? Entonces, cada uno va a ir escogiendo poco a poco su range, su camino. Lo importante es que sea un camino que ustedes vayan escogiendo conscientemente, ¿eh? Conscientemente que sabiendo de qué se trata, de qué están hablando, de qué es lo que están escogiendo, qué están descartando. En el momento nosotros estamos abocados a esta cosa de la música tradicional, de un programa, o sea, estamos en una fase muy práctica que es, al menos en lo que hemos charlado al principio, es llevarles a una preparación que les permita de ingresar en cualquier universidad, en cualquier conservatorio, que es la base, ¿no? Para poder acceder y esa base ya es una parte del camino recorrido, ¿no? Aparte que ustedes sepan hacer lo que les piden en un examen, ya van a saber más o menos qué es lo que les está interesando, a qué lado están yendo, porque además en 3 años ustedes sacan un diploma y después tienen que ir a hacer el bienio, la especialización. Ya eso es más claro, puede ser música de teatro, música de cine. Puede ser también la profesión de profesor, ¿no? Hay un ramo didáctico, qué sé yo en ese sentido, yo he enseñado 40 años, creo que lo he hecho bastante bien, he tenido más de 40 alumnos que se han diplomado casi siempre excelentemente y buena parte de ellos está ahora trabajando como compositor, como profesor. Pero si tengo que ser franco, yo no soy un pedagogo, no he estudiado pedagogía, no he visto métodos, pero yo no sé los métodos, el Riemann, el Leibowitz, cantidad de cosas que uno debería leer para ser un buen profesor, ¿no? Porque no ha sido mi especialización. Mi enseñamiento está un poco derivado de mi experiencia de estudiante y mi experiencia de compositor, aplicando todo lo que es la problemática a un material, y en este caso el material de la tonalidad, ¿no? De la música tonal. Entonces, hay varias opciones. Lo importante es que las opciones ustedes vayan aclarando un poco en este tiempo, en estos próximos 3, 4 años, de manera que después puedan dedicarse ya de lleno a lo que es. Por ejemplo, es bien curiosa, ¿no? En el sistema antiguo, ahora ha cambiado de hace años, ya está todo homologado en todo el mundo, ¿no? De 3 años más 2 años. Antes en Italia, el sistema en el que yo estudié eran 10 años. Y eran 3 ciclos. El ciclo inferior, que era el 4º año,
el medio, que era el séptimo, y el diploma era el 10º. Entonces, ahora, digamos, para ingresar, el nivel que te piden más o menos es el nivel inferior, lo que antes era el 4º año. Y entras como si entraras al curso medio y es un poco más comprimido. Pero les cuento que hasta el 7º año éramos alumnos todos juntos de composición y de dirección de orquesta. Hacíamos el mismísimo programa. O sea, para ser director de orquesta tenías que conocer la armonía y el contrapunto y las formas de haber trabajado como compositor muy a fondo. Y cuando llegabas al 7º año teníamos tres pruebas escritas y una oral. No, perdón, 4 pruebas escritas. Entonces, una era la fuga. La fuga a 4 voces te daban 18 horas. Te daban el tema y tú tenías que desarrollar la fuga clausurado con llave en 18 horas. Entrabas a las 9 de la mañana y salías a las 3 de la mañana del día siguiente, ¿no? El contrapunto era, tenías que hacer un doble coro, un contrapunto a 8 voces. Esas también eran otras 18 horas. Y una tercera prueba que era una pieza para piano, digamos en el estilo de Scriabin, Prokofiev, esas cosas, y te daban 12 horas. Y más 6 horas, la cuarta prueba que era un análisis. En cada prueba tú tenías que sacar que entre estas 4 pruebas más el oral, que eran 5, tenías que sacar promedio 8 sobre 10. Porque si sacabas 7,90, no podías continuar con composición. Podías continuar solamente con dirección de orquesta. Imagínense qué chistoso que el director de orquesta era la reserva del compositor. Y era bien fregado. Era bien fregado. El año que yo lo hice éramos 7 alumnos en Santa Cecilia y pasé solo yo. 6 se quedaron y han sido directores de orquesta y lo han dejado. Claro que es triste, ¿no? Porque después de 7 años que tú inviertes, 7 años de tu vida, de pronto te tiran fuera. Eso era para todas las carreras. Igual era para piano. En piano era el 8º, no era el 7º, era el 8º año. El 8º año, si no sacabas 8 de promedio, chao. Todo eso, bueno, ya no es así, ¿no? Pero yo les cuento esa anécdota para que se den cuenta cómo el director de orquesta también tiene que saber perfectamente qué es lo que está pasando en una partitura, pero no porque la lee o porque la analiza, porque ha trabajado en primera persona en hacer eso. Entonces traten de entender, muchachos, no estamos yendo al colegio, que tienes que hacer la tarea porque te tienen que poner buena nota y si no tienes que hacer desquite, no tiene sentido hacer las tareas así. La tarea es un momento en que ustedes tienen que, es como un espejo, es tu otro yo. La tarea refleja tus posibilidades, tus debilidades, y ustedes tratan, yo las entiendo, les cuento que yo las entiendo perfectamente. Lo importante es que las entiendan primero ustedes también, de sí mismos, ¿no? Entonces, ya ven que eso lleva directamente a lo que es la conciencia de la que Julio Estrada habla, ¿no es cierto? El sonido interior, el sonido personal, ese ejercicio de conciencia de lo que uno hace. ¿Sí? ¿Algo que decir? He dicho mucho, ¿no serás? No, está bien, está bastante comprensible. Sí. Bueno,
Entonces, yo les voy a mandar, como el otro día, una pequeña melodía más tardecito. Y les voy a mandar también una cosa. No se olviden les voy a mandar algo para análisis también. Y no se olviden eso que hicimos, los 16 compases de una exposición. ¿No? O sea, yo espero que estén estando en el piano, haciendo de manera que pronto empecemos a hacer el piano. ¿Ah? Claro que sí, maestro. Sí. No. Es como si tuviéramos 4 argumentos. Tenemos el argumento bajo, el argumento melodía, vamos a tener el argumento o pieza para piano y el argumento análisis. Por el momento, esos van a ser unos cuatro materias, digamos. ¿Ya? Ok, maestro. Súper. Muchachos, entonces, al próximo Maestro, domingo. la melodía que nos va a enviar para armonizar, ¿la armonizamos a 4 voces o solamente soprano y bajo? No. Buena Maestro, observación. maestro, hay algo que nos envió hoy a las 6 de la mañana. O, bueno, para Era nosotros la las 6. respuesta, ¿no? Era la melodía que les he dado para que realicen con una armonización. Es un ejemplo de la respuesta. Ya, gracias. Ya. Ahora, yo diría que la melodía que han hecho hoy día la pueden llenar con las 2 voces internas, ¿listo? Para que sea a 4 voces. Hagan la correccioncita al bajo a los que tienen que corregir algo y las realizan a 4 voces. Cuidado que el bajo y la melodía que están dadas no se tocan, no se cambian. Ujú. Ya tenemos melodía y bajo, tenemos que hacer el contralto y el tenor, nada más que eso. Esto va a dar problemas, no es que es así fácil. Y la tentación a veces cuando hay un problema es cambiar el bajo, pero desarmando el bajo se mueve todo y sale un encco. Así que no se toca el bajo. El bajo que ya está establecido queda ese. Entonces, esta melodía queda para hoy día realizada y al que les voy a mandar con el bajo. ¿Listo? Ok, perfecto. Ok, maestro, gracias. De acuerdo, maestro. Muy bien. Una tareita más. Hoy yo les estoy abusando. En el segundo volumen del de Nino, el capítulo de las notas ornamentales, lo estudien, por favor, véanlo. Entendido, maestro. Son notas ornamentales, segundo capítulo. Ok. No, Ya. pero sí, notas ornamentales. Échenle una mirada. Ok. Ok, maestro. Ok. Nos vimos. Gracias, Bueno, maestro. Nos que vemos. esté bien, maestro. Hasta luego, Ah, maestro. chico. Chao, Hasta maestro. Chao, luego. maestro José Luego. Gabriel. Chao, chicos. Que estén bien, cuídense. Chao, maestro. Ah.